Hermanos, los saludo en el amor del Señor. Siempre es bueno estar en su casa, siempre es bueno bendecirle, adorarle, estar acá. Eh, para siempre encontrar esos detalles, esas cosas que el mismo Señor entrega a nuestros corazones para seguir avanzando en el camino que debemos seguir, en el camino que Él nos ha trazado vivir. Y para cada uno es diferente. Eh, Obviamente para cada uno es el mismo, que es seguir a Jesús, pero en el paso a paso, cambia para cada uno. No todos somos iguales, no todos tenemos las mismas luchas, pero el Señor le puede dar la salida para vencer esa lucha. Una de las cosas importantes que se está haciendo hoy en este mes, aparte que lo que es la Navidad, son las graduaciones y las titulaciones. Y está muy de moda, ¿cierto?, comprarse un traje para ir a la titulación, a la graduación, dependiendo de los colegios, universidad, instituto, lo que ellos deseen, ¿cierto? Y muchos de los que se gradúan y se titulan han elegido un oficio, que puede ser enfermería, párvulos, puede ser construcción, puede ser cualquier cosa. Y ahora nosotros elegimos un oficio en el cual vamos a estar literal 40 años trabajando en este oficio y en realidad todos queremos optar a eso, a un oficio, algo que nos defina. Pero el Mesías tuvo que cumplir con tres oficios o con tres cargos. ¿Sabe cuáles son? Claro, alguno me dirá carpintero, pero es algo terrenal, ¿cierto? Aunque él yo creo que lo cumplió a cabalidad. Creo que era el único que cobraba lo que tenía que cobrar, justo, ¿cierto? Porque a veces nosotros le ponemos un poquito más, un poquito menos. ¿En qué beneficia esto a mi vida? ¿En qué beneficia de que conocer los cargos o los oficios que tuvo Jesús? ¿Será trascendental a mi vida? Quiero que vayamos a Lucas 4, del 15 al 30. Por favor, si podemos leer la versión NTV. Entonces vamos a ir a Lucas 4, del 15 al 30, para que podamos ver los oficios de nuestro Señor Jesús. Y también en qué nos beneficia y si son trascendentales para nuestra vida. Porque claramente nosotros que seguimos a Jesús, que por gracia de nuestro Dios, somos los hermanos menores, pero en realidad somos comprados por Él, fuimos creados por Él, para Él, y nuestra vida depende de Jesús. Entonces en Lucas 4, del 15 al 30, lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo: seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice: médico, cúrate a ti mismo, para decirme: haz milagros aquí en tu propio pueblo, como los que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio,
lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Cierra sus ojos, hermanos, oremos. Grande eres tú, Señor, eres tan excelso, porque cuando miramos los cielos tan sorprendentes, Señor, sabemos que es obra de tus manos. Y si eso, Señor, que ha sido hecho con tus manos nos ha sorprendido, de verdad que tú, Señor, el conocerte es mucho más que eso. Ayúdanos hoy a poder entender tu palabra, que tú hables, Señor, en nuestra vida, en nuestro espíritu. Te pedimos, Espíritu Santo, que puedas, Señor, ayudarnos para que podamos entender tu palabra, para que podamos llevarla a la práctica, para que podamos, Señor, sacar lo mejor de lo que tú tienes hoy para nosotros. Ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos, este pueblo maravilloso que quiere escuchar y entender más de ti. Te amamos y te agradecemos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Un pequeño del trasfondo antes de comenzar con la enseñanza. Jesús le da un duro golpe a Satanás, y en este caso predicando, haciendo milagros. En el versículo 14, si podemos ver del mismo Lucas, dice: entonces Jesús regresó a Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Este era un momento espectacular, digámoslo así, como famoso de Jesús. La fama de él se corría por todos los lugares, pero no era una fama cualquiera, sino que una fama que dice ahí, lleno del Espíritu Santo, una fama donde él no era, Jesús, un rockstar, no, era alguien enviado por Dios, alguien poderoso en milagros, en autoridad, en predicación. Jesús era glorificado por todos. Oye, vamos a ver, puede que sea el Mesías. Tiene todo para ser el Hijo de Dios. Tenía buena fama. Y vemos que en un principio Jesús no se encontró ni con odios ni con desprecio. Todo era, sí, Jesús, ¿cierto? Va a venir, va a armar un ejército, que era probablemente lo que los judíos pensaban. Va a armar un ejército, va a traer ángeles y va a destruir al imperio romano y se va a sentar en toda su gloria, ¿cierto? Ese era el pensamiento judío. Veamos el versículo 15 que dice: era el comienzo de su año popular, o el año, ¿cierto?, de la popularidad, que comúnmente nosotros conocemos cuando hacemos los estudios bíblicos. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Y aquí muchos podrían decir, no, si Jesús no iba al templo, no iba a la iglesia. Y ahí entendemos de que la gente que dice eso nunca ha leído la palabra de Dios, o por lo menos nunca se ha detenido a entender lo que son las Sagradas Escrituras. Y vemos cómo enseñaba con frecuencia. Si la Biblia dice que es con frecuencia, porque lo hacía normalmente, no faltaba ningún sábado. Recuerden que para ellos el sábado era el domingo para nosotros. ¿Y qué hacía él? Enseñaba, no iba solamente como un hermano más, no, él enseñaba, era un maestro, alguien importante, alguien conocido. ¿Y qué pasaba con él? Todos lo elogiaban. Imagínense, tener, él 20 años, 22, estar enseñando y tener una autoridad, unos misterios que solamente él podía revelar. Y ya a los 32, podríamos decirlo, que era en el año de pasión, de popularidad, pasaba esto. Tenía muy buena fama, no había desprecios y sin odio. Era su ministerio. Luego de él ganar reputación,
luego de él haber predicado en diferentes lugares, ¿cierto? Tuvo una oportunidad de ir a predicar ¿dónde? Donde él fue criado, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que él fue criado en Nazaret. Donde él se había criado. Veamos el versículo 16 y aquí marca este hecho. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, ya no quiere decir que toda su vida estuvo ahí, sino que donde creció, fue como de costumbre. Era una costumbre para los judíos ir al templo, algo normal, era como algo normal. Y para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, también es algo normal. ¿Pero a dónde vas hoy? Para la iglesia. Porque para mí es mi vida. Ir a ver a Dios, ir a conocer, ir a adorarle. Y eso es bueno, porque se hace parte de nuestra vida y de lo que hacemos día a día. A la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Este hecho remarca la humanidad de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque la vemos tangible de su existencia. ¿Podríamos decir que Jesucristo caminaba y se sanaba? No. También podemos ver a un Jesús que fue a la sinagoga, que esperó el momento para orar, que se sentó en una silla, que tomó las Escrituras, que las leyó. Imagínense a Jesús leyendo las Escrituras tan, no sé, como que a todos nos tendría atentos. Debió haber sido espectacular cómo decía las palabras. Recuerde que Jesús hablaba 3 idiomas y que él fácilmente podría decirlo en hebreo, en arameo y en griego. Y él se puso de pie como si fuera todo hombre, como dice la Escritura. Es todo Dios y todo hombre, tan humano, tan cercano a nosotros. Pero nosotros, ¿cierto? Vemos como Dios, no, el Todopoderoso, pero también fue como nosotros, que es algo muy importante que debemos entender. La fidelidad de Cristo la vemos plasmada, porque podríamos decir, no, Jesucristo era fiel, pero no iba a la iglesia. No, vemos su fidelidad tangible, físicamente, porque él podría decir, no, porque yo oro en el cerro, en las montañas, y con eso me basta. Podría haberlo hecho, porque tenía una unión tanta con su Padre, pero vemos cómo Jesús nos demuestra que es tan importante el asistir a su casa, el congregarnos, el hecho de tener la humildad de aprender de otros. Y Jesús también lo hacía. Para Jesús fue tan importante ir a cada reunión. Y también para nosotros debe ser importante ir a cada reunión. No porque vengamos a ver milagros o algo espectacular, no. Porque es un principio. Es algo que nos hace bien a nosotros, que nos recuerda la palabra de Dios. Porque es tan inmensa que usted sabe que al otro día ya no se nos olvida lo que se habló el jueves, lo que se habló el domingo pasado, porque nuestra mente es frágil. Y eso debemos también entenderlo. Dice que se levantó para leer. Era costumbre pedir a los rabinos o a los maestros visitantes que expusieran la palabra. Entonces vemos como aquí cuando llega Jesús a Nazaret, a esta sinagoga, ya se dieron cuenta de que él era un visitante, porque de lo contrario no lo hubieran hecho leer, pero era una costumbre. Y cada sábado los judíos tenían 7 lectores. Primero, un sacerdote. Segundo, un levita. Y 5 israelitas de la respectiva sinagoga. Claramente, para poder Jesús haber leído, era un miembro activo de esa sinagoga.
era un miembro relevante en la sinagoga. No era alguien aparecido que venía un día, no. Él era un miembro activo que trabajaba, que se sometía a esa sinagoga, a pesar de ser el mismo Dios, dueño del cielo y la tierra. Entonces, claramente, Jesús era un miembro activo de esa sinagoga por mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque él creció y desarrolló su juventud en ese lugar. En las demás sinagogas solo se encuentra enseñando y no leyendo. Por eso podemos entender de que Jesús era una persona muy relevante e importante en esa sinagoga. Veamos el versículo 17, que dice que le fue dado el libro del profeta Isaías. Recuerden, hermanos, que aquí no es como, por ejemplo, hoy, que yo puedo hacer esto. Ya, leamos aquí. ¿Que hay un pastor que hacen eso? Que no deberían hacerlo. A él se le asignó, o en este caso, se le asignaba cada día lo que se debía leer. Y justamente cuando Jesús fue, tocaba leer el profeta Isaías. Vemos cómo Dios ordena todas las cosas para que Jesús sea glorificado. Porque acá no dice la palabra y Jesús dijo, no, pásenme otro pergamino. No, sino que el que tocaba ese día. Dice, Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. En el Isaías 61, del 1 al 2 aparece esto. Y Jesús halló lo que en ese día correspondía. Recuerden, hermanos, que habían muchos pergaminos de Isaías. No era un pergamino que tenía todo Isaías. Entonces, no le pudieron haber dado otro. Era específicamente este. Para que no pensemos nosotros que es conveniencia de Jesús. Le dijeron, Jesús, tome ese, tienes que leer. Y Jesús lee. Podemos contrastarlo con el versículo en Isaías 61 del 1 al 2. Si quiere, lo puede buscar en su Biblia y lo demás va a estar escrito acá en la pantalla para que vaya contrastando lo que dice. Versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aprendemos la necesidad absoluta de la persona y la obra del Espíritu Santo. Dice el mismo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso necesitamos cada día, que su Espíritu esté en nosotros. No de boca, sino de una forma práctica. El Espíritu Santo debe estar en nuestras vidas. Dice, por cuanto me ha ungido. Jesús es el ungido absoluto. No hay otro. Recuerden que ungían a quienes, a los reyes. El sacerdote ungía al rey. Y vemos que Jesús fue ungido de forma física por aquella mujer, con un aceite extremadamente caro, pero extremadamente caro, que yo creo que ninguno de nosotros podríamos pagar, porque equivale a un año del sueldo, que en este caso sería 12 por 500, es 1,000 pesitos, algo así como 6 millones de pesos, que se lo derramó a Jesús y que no le importó nada más que Él lo recibiera, por amor. Dice, para predicar las nuevas buenas a los pobres.
Llevar la buena noticia a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? El pobre es el que necesita. Nosotros necesitamos de Dios. Porque cuando usted empieza a decir que es rico espiritualmente, perdió la batalla. Cada día necesitamos de Dios. Aunque estemos llenos, necesitamos más y más de Dios. Bienaventurados los que son débiles, los pobres, los que tienen la necesidad de Dios. También son pobres, se refiere a la Biblia, a los arrepentidos. A los que dicen, Señor, tomé una mala decisión, perdóname. Porque soy pobre de sabiduría, por eso tomé una mala decisión. Porque necesito de tu sabiduría. También los que no tienen en quién confiar, sino solo en Dios. Eso es un pobre de espíritu. Señor, no tengo a nadie, solo a ti. Mi primera y mi única opción eres tú. Pero muchas veces, voy a llamar a mi hermano, voy a llamar a mi papá, voy a llamar a esta persona de la MUNI, qué sé yo, no sé. Muchas veces tenemos tantas cosas, pero nuestro principal debe ser nuestro Señor. Para ellos es la buena noticia, para los que necesitamos de Dios. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Jesús vino a sanar las heridas producidas por el pecado. Porque recuerde que el pecado daña al ser humano. Recuerde que el pecado cuando se introdujo el pecado, nuestra vida cambió totalmente. Y vinieron enfermedades, y dejamos de vivir más de 900 años, y que el más robusto vive 70, porque los que viven 100, parece que es mejor no vivir. ¿Sí o no? Eso es lo que hace el pecado. El único que puede sanarnos es el Señor Jesús. También vino a sanar las heridas producidas por las aflicciones. Cuando uno empieza a ser adulto, empiezan las aflicciones. De repente, si perdemos el trabajo, si cometemos algún error que daña a otros, o si tuve culpa en un accidente y vienen términos legales, aflicciones. Vivencias pasadas y presentes también, cuando niños, cuando adolescentes vivimos cosas desagradables. El único que puede sanar eso, ¿quién es? Jesús. Él para eso vino. Que bastante que lo necesitamos. Porque esas heridas, ¿cuándo se reflejan? Cuando usted se relaciona con otro. ¿Por qué esta persona es tan enojona? ¿Por qué esta persona reacciona así? Y vemos su vida, su pasado o lo que vivió y son puras aflicciones. Y ahí entendemos y uno empieza a juzgar, pero es que este es así, esta persona es así. Y cuando conocemos su vida, entendemos, debo orar por él, para que el Señor sane su corazón. Porque Él está mostrando su pasado, sus aflicciones. Y todos estamos en eso. La diferencia es que algunos piden al Señor sabiduría y logran entenderlo para revertir la situación. Porque muchos a uno les puede decir, pero no lo van a entender. Porque mientras el Señor no les hable a su vida concretamente y les muestre, no va a ocurrir un cambio. Recuerde que el amor o la actitud o lo que usted es moralmente lo define su relación con Dios. Porque usted va a ser moralmente perfecto si es moralmente perfecto para su Dios.
De lo contrario, no hay moralidad, no le va a importar nada. Dice, para predicar libertad a los cautivos. Nótese que no dice liberar a los cautivos, sino más bien predicar libertad, la cual es la cruz. Acá hay una gran diferencia con Isaías. La verdad es que la traducción literal es, y a los presos apertura de ojos, los que están con Isaías. Esto tiene real sentido cuando vemos lo que lee Jesús en la sinagoga. Y que en este versículo se desprenden dos interpretaciones en la misma. En Lucas dice, a los ciegos vista, ¿cierto? Cautivos serán liberados. Y que dice que los ciegos verán. Iluminarnos, darnos claridad en todos los momentos de nuestra vida. Liberarnos de esa prisión interna que nos deja conocerle. Si nosotros prestamos atención a nuestra vida particular en relación a cuánto conocemos a Jesús, podemos ver que hay un momento en que nos estancamos. Y la única forma de poder avanzar en esa relación con Jesús es que Él mismo abra nuestros ojos para poder entender que necesito conocer más de Él. De lo contrario, si usted no entiende que tiene que conocer más a Jesús, no va a poder conocerlo más. Es difícil de digerir esto, hermano. Es difícil. Porque en el momento que usted dice, yo conozco bastante a Jesús, puso la piedra para no avanzar. Porque si usted le dice, oiga, usted es adicto al alcohol. No, si yo tomo a veces. Ya sabe que lo que le diga a usted, él no va a cambiar. Porque él no sabe que está enfermo. ¿Y qué dice el Señor? Que yo vine a los enfermos. En el momento en que usted entiende que está ciego, que necesita ver más de Dios, el Señor le va a mostrar más. Pero en el momento que usted dice, no, yo lo conozco lo suficiente, me sé la palabra lo suficiente, perdió. Eso es. Señor, cuando cantamos, abre mis ojos. Con lo que he visto de ti no es suficiente. Necesito más de ti. Es poco lo que he visto, lo que conozco de ti. Hermano, usted va a terminar su vida y puede leer la Biblia 500 veces. Ese día que usted esté a punto de morir, se va a decir, Señor, te conozco poco. Como decía Job, de a oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. Pero nos conformamos con lo que dicen en el altar, lo que leí en un pancito de vida. No es lo que quiere el Señor para tu vida. Para poner libertad a los quebrantados. Cristo posee libertad para perdonar pecados. Él es el único. Porque uno puede decir, ya perdóname, pero lo sigue haciendo. ¿Cierto? Y el único que puede hacer que nosotros nos liberemos de ese pecado es el Señor Jesús. Y por tanto de poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Veamos el versículo, Isaías 14 del 15 al 17. Isaías 14 del 15 al 17. Isaías 14 del 15 al 17. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Allí todos te mirarán y se preguntarán, ¿puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos del mundo? ¿Es este el que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía?
¿Ese es el rey que demolía las grandes ciudades del mundo y no tenía compasión de sus prisioneros? Aquí está hablando de Satanás a los que tiene cautivos. Que un día el Señor le dirá, ¿tú eras ese poderoso que tenías cautivo a algunos de mis hijos? El Señor dice la palabra, Satanás desaparece y Satanás deja de existir. Pero entendemos que si no está este personaje, ¿cierto? ¿Cómo decidiríamos por Cristo? ¿Cómo vería el Señor el amor hacia Él? Si solamente existiera el amor de Dios. Vemos que debemos ser liberados de esa cautividad. Volvamos a Lucas. Entonces, vemos en este cuadro 3 oficios fundamentales en una persona. No sé si usted se dio cuenta. La primera es de profeta. ¿Y qué es profeta? Usted mismo puede ser profeta. Ahora, creerse profeta y andar diciendo cosas que van a pasar en el futuro, podríamos debatirlo. Pero profeta es boca de Dios, el que habla en nombre de Dios. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Vino a enseñar. Si esto dice la palabra, Jesús dijo, esto es lo real. Porque yo no vine a invalidar la palabra, vine a cumplirla. Vine a llevarla a cabo porque todos los sacerdotes, jueces, profetas, todos los que trataron, no pudieron. Y a través del ejemplo maravilloso de Jesús, nosotros podemos entender un poquito de lo maravilloso que es hacer la voluntad de Dios a través de los mandamientos. Porque si usted se pone a pensar, empieza a decir, ya, hoy día no maté, hoy día no hurté, hoy día hablé falso testimonio, sí, porque mentí, ya. Pero si usted piensa, Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es el segundo mandamiento, y el primero, amarás a tu Dios. Con eso cumples todo. Si tú te preocupas solamente de amar a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, cumples todo lo demás. Y entendemos que lo que habla Jesús es tan maravilloso que nos hace entender las Escrituras de una forma didáctica, de una forma que nuestro corazón duro puede entender. También es como sacerdote. ¿Por qué sacerdote? Porque vino a sanar. Recuerde que los sacerdotes eran los que decían si una persona estaba enferma o no, los que decidían si una casa estaba manchada y ya no había que evitar en aquella morada. Cuando los leprosos eran sanados, ¿dónde los mandaba Jesús? ¿Para qué? Para que el sacerdote los mirara y les dijera, eres limpio, eres sano. No es que el sacerdote lo sanaba, sino que le daba esa aprobación de que él podía transitar libremente, ser libre, ir a comprar, ir a su casa, ver a sus familiares. Y también rey, porque él vino a libertar. Recuerde que la posición de un rey no es quedarse en su trono y mandar. Como vemos, como David era el primero que salía a batalla. Nosotros ahora vemos que los presidentes y los reyes están ahí escondidos, guardados con guardaespaldas. Vemos que David tenía guardaespaldas solamente cuando iba a la batalla porque estaba medio viejito. Por eso el ejército, o en este caso el jefe del ejército, le impuso unos guardaespaldas. Porque tenía miedo de que él muriera en batalla, imagínense. Porque al principio David iba de los primeros.
Así es Jesús. Él pelea nuestras batallas. Él va primero. Y Él no necesita guardaespaldas. El único que puede pelear y liberarnos es Él. Nosotros, usted puede venir, cantar, levantarse temprano, llegar temprano, orar, arrodillarse. Puede hacer muchas cosas. Ser el mejor ciudadano del mundo. Pero el único que le puede dar libertad para encontrarse con Dios en el cielo es Jesús. ¿Hay alguna diferencia en lo que leemos de lo que leyó Jesús e Isaías? Jesucristo termina en la primera parte del versículo 2 de Isaías 61. Dice, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Termina para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Pero en Isaías dice algo más. No sé si usted lo alcanzó a leer. En Isaías dice, y el día de la venganza de nuestro Señor. Pero es tan importante porque Jesús omite eso, porque Él dice, hoy es el tiempo del favor del Señor. Hoy ha llegado. Yo soy tan poderoso que me limito a decir lo que yo deseo de la palabra porque es mi palabra. Porque yo estoy diciendo que en este momento es mi favor. Y lo demás aún no ha llegado. ¿Cómo quedaron los demás? Que Jesús haya terminado antes de lo que tenía que leer, cerrar el papiro e ir a sentarse. Por eso todos los quedaron mirando. Quedaron, ¿cierto? Quedaron asombrados. Impresionante, porque uno puede decir, si es lo mismo que Isaías, está bien. Pero si vemos a la luz de las Escrituras, cuando el Señor abre tus ojos, entiendes. Por eso hay que pedirle que el Señor abra nuestros ojos. Bueno, obviamente espirituales, porque obviamente físicamente vemos. El día de la venganza de nuestro Señor, que es la segunda parte, corresponde a la segunda venida de Cristo. Ahí viene la venganza. Pero el Señor dijo, este es el favor del Señor. Hoy estoy feliz. Vengan, acérquense a mí. Eso es lo que dice Jesús. Hoy es un día para que nos regocijemos, estemos felices. Podemos conocer la bondad de Dios. Hoy es el momento. Cada vez que usted lea eso, si estoy vivo, tengo una nueva oportunidad de acercarme a Dios. Cada día que usted se despierte, despiértese feliz. Porque puede ver las bondades de Dios otra vez en su vida. Este es el año agradable del Señor. Versículo 19. Se cree que Jesús, el día que entregó este mensaje, fue el primer día del año del jubileo. Los que han leído la palabra entienden lo que es el jubileo. ¿Y qué es el jubileo? El año jubilar, que es cada 50 años. Este jubileo que Cristo proclama es muy especial, porque Dios viene a reconciliarse con su pueblo a través de Jesús. Es espectacular lo que ocurre ese día. Vengo a reconciliarme con mi pueblo porque ninguno ha podido. Ninguno. Este es el año agradable del Señor. Es el día de la salvación. Versículo 20 dice, lo enrolló de nuevo, se lo entregó. Fíjese que no aparece la otra parte, que debería aparecer. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Debemos fijarnos en las enseñanzas de Cristo. Su mirada debe estar en Jesús, en lo que Él hizo, en lo que Él enseña, en lo que Él tiene para su vida. Versículo 21 dice, después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día.
Hermano, si usted no entiende, pídale al Señor. ¿Qué hace acá Jesús en el versículo 21? Ya no entendieron con lo que hice físicamente, literal, para que entendieran la alegoría. Por ende, como no entendieron, se los voy a decir claramente. ¿Cierto? Porque si nosotros leemos, entendemos qué es esto. Pero Jesús, tan amoroso, les dice, la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el Mesías. Yo soy el cumplimiento de las escrituras. Versículo 22. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. Todos se maravillaban de Jesús. Cada día usted busque del Señor, maravíllese de las cosas simples, de las cosas extraordinarias que hizo Jesús. De partir el pan, de enseñar, de caminar cerca de los pecadores. Debemos asombrarnos de su vida. Pero ¿cómo me voy a asombrar si no leo la palabra, si no conozco lo que Él hizo? Busquemos siempre su voluntad. Vemos el ejemplo tangible de Jesús. Y más aquellos que están cautivos. Alegrémonos cada día de tener una nueva oportunidad de acercarnos a Dios. Cada día que usted despierte, alégrese. Puedo orar, puedo arrodillarme, puedo levantar manos agradecidas a Dios. Cierre sus ojos, hermanos, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tanta bondad, por tanto amor.